Bueno, vamos a hablar acerca del testamento militar. El testamento militar es uno de los testamentos más antiguos de la humanidad y por la época romana se hablaba de este tipo de testamento para los soldados. Ellos, antes de ir a la guerra, podían dejar su testamento por escrito o podían realizarlo mediante una expedición militar sin la necesidad de los requisitos que éste exigía. Hay que recordar que los romanos eran muy exigentes con las formalidades y el militar no estaba en la obligación del cumplimiento de este formalismo porque solamente se necesitaba que expresara su voluntad. En la actualidad y específicamente en Colombia se sigue empleando este testamento y se encuentra regulado en el Código Civil desde el artículo 1098 hasta el artículo 1104. En los testamentos solemnes se encuentran los testamentos privilegiados y uno de los cuales es otorgado en guerra, es decir, el testamento militar. Frente a este siempre deberá presentarse por escrito, pero como lo veremos más adelante, también se puede presentar verbalmente. Y se establece que para los militares que estén en expedición de guerra y puede ser otorgado a miembros de guerra siempre que se encuentre en una campaña o situación semejante. Y el testador debe estar en un eminente peligro próximo a muerte que sea ocasionado pues, por la misma guerra. El militar y los demás individuos, como son los voluntarios, los rehenes o los prisioneros, eh, ellos también podrán otorgar el testamento ante un capitán o un oficial de grado superior. Y en el caso de que el testador se encuentre enfermo o gravemente herido, la voluntad será recibida por el capellán, el médico o el cirujano. Y si estuviese en un descatamiento, el descatamiento es cuando se dirigen a una tropa para cumplir una misión especial y este será recibido ante un oficial que puede ser de grado inferior al capitán o la persona que haya ordenado pues esta misión. En cuanto a las formalidades del testamento, es menester que el testamento sea firmado por el testador siempre que éste tenga la capacidad para poder escribir y por el funcionario que lo ha recibido y por los testigos que dependerá si es un testamento abierto o es un testamento cerrado. En caso de que el testador no pudiera firmar, se expresará esta voluntad o esta disposición en el testamento. Ahora bien, sobre la nulidad y la caducidad del testamento. En primer lugar, es importante aclarar que la nulidad es diferente a la inexistencia porque en la inexistencia el acto jurídico no nace a la vida, ya que no se cumplieron con los requisitos esenciales para su formación. En cambio, en la nulidad, el acto o negocio sí nace a la vida, pero lo hace con algún vicio o irregularidad. Dicha irregularidad debe darse en el momento de su otorgamiento y no en ninguna otra etapa. Además, debemos saber que esto obedece a las formalidades que debían cumplirse, pero por algún motivo se omitieron. Para que un testamento se declare nulo, entonces es muy importante iniciar un proceso judicial de nulidad ante un juez de familia y tener un interés serio y legítimo. Esto es muy importante porque si no se declara la nulidad, entonces el testamento será completamente válido. Algunas de las causales que tenemos para la nulidad es cuando un testamento se realiza por un menor de 14 años, cuando hay error, fuerza o dolo, si a lo mejor no estaban los testigos que exige la ley en cantidad o si estos tenían algún vínculo consanguíneo, si hay un objeto ilícito, entre otras causales. Al hablar de caducidad, esta lo que implica es que el testamento o alguna de sus cláusulas pierden su efecto, es decir, que no van a tener valor alguno, y esto obviamente se va a aplicar sobre testamentos válidos. Una de las causales para acudir a la caducidad es el tiempo y en el testamento militar tiene un tiempo de caducidad de 90 días desde el momento en que se hace el testamento. Como otras causales tenemos cuando todos los legatarios fallecen, cuando hay pérdida del objeto, cuando eh, exige una condición y dicha condición no se cumple, o también si hay supervivencia de hijos. Esto quiere decir que los hijos eh, van a aparecer a pedir su vocación hereditaria porque su padre al momento de dejar las disposiciones no dejó la cuota obligatoria que le corresponde. Bueno, entonces podemos hablar de los requisitos de validez del testamento militar. Como sabemos, el testamento militar es un tipo de testamento privilegiado, por ende está excluido los requisitos y solemnidades que cobijan los testamentos solemnes, sin embargo deben cumplir con un mínimo de requisitos que están establecidos en el artículo 1102 del Código Civil, que dice lo siguiente: para que valga el testamento militar es necesario que lleve al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiera sido otorgado ante el mismo jefe comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe comandante y que la firma de este sea abonada por el secretario de Guerra y Marina de la República, si el cuerpo de tropas estuviera al servicio de la nación, o por el secretario del prefecto del territorio, si dicho cuerpo obrare solamente en dicho territorio. Para que este testamento pueda ser incorporado en el protocolo de instrumentos públicos, el secretario del prefecto debe remitirlo, una vez cumplidas las formalidades legales, al notario del último domicilio del testador. Si se desconociera ese domicilio o se ignorara,
Se debe remitir al notario de la capital del territorio. La remisión pues, se hace por conducto del juez superior respectivo. Ahora, con respecto a los testamentos militares verbales, que están estatuidos en el artículo 1103 del Código Civil, entendemos que, bueno, aparte de los testamentos militares abiertos y cerrados, existe una tercera clasificación, que es el testamento militar verbal. Este tipo especial de testamento se puede otorgar cuando el testador se encuentra en inminente peligro de muerte y el testador expresa su voluntad de forma oral ante 3 testigos instrumentales, quienes deben entender y escuchar claramente sobre su voluntad. Será indispensable que el testador pueda hacerse escuchar y que sus testigos le entiendan en sus declaraciones. Se debe solicitar la reducción del escrito del testamento verbal militar en un plazo de 30 días después de la muerte del testador ante el juez del circuito del domicilio del causante, quien deberá, bajo la gravedad del juramento, tomar las declaraciones de cada uno de los testigos instrumentales y los que considere pertinentes con la finalidad de esclarecer los puntos siguientes. Primero, nombre y apellido, domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a la que pertenecía, su edad y las circunstancias que le hicieron creer que su vida se hallaba en peligro. Segundo, el nombre y el apellido de los testigos instrumentales y el lugar de su domicilio. Tercero, el lugar, día, mes y año del otorgamiento de dicho testamento. Será el testador quien designa a los testigos instrumentales y ellos además serán testigos del estado del testador, si estaba en sano juicio y si manifestó su intención de testar ante ellos, además de sus declaraciones y disposiciones testamentarias, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1094 y 1095 del Código Civil. Siendo las 17:26 nos encontramos en el Tapón del Darién, en los límites del Chocó con Antioquia, para abrir diligencia de formalización de disposiciones testamentarias, según nos lo había comentado la señorita Carol Valentina, quien funge como oficial superior en esta zona. Por favor, señorita, coménteme qué sucedió y por qué está acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Primero que todo me presento. Mi nombre es Carol Barra, soy teniente coronel y yo estaba a cargo de la Brigada 37 del Ejército Nacional. Bueno, nosotros nos encontramos en el Tapón del Darién. Esto es una zona que tiene límites de Chocó con Antioquia y estábamos allí porque nos trasladaron a hacer un curso de contraguerrillas por el tema de narcotráfico, paramilitares y demás. Eso sucedió más o menos el 3 de las esquinas del campamento y en la otra esquina estaba Pinzón Herrera, Cardoso Hernández y Riveros Pinzón. Ellos estaban pues haciendo el frente cuando un momento a otro explotaron un cilindro bomba y Pinzón Herrera pues quedó bastante herida. Mientras tanto pues yo estaba direccionando a otros 7 soldados más que estaban pues a mi cargo. Por el tema de la explosión, esquirlas a la altura de la arteria femoral pues afectaron muchísimo a Pinzón Herrera y la dejaron muy mal herida. Juana anteriormente había comentado que pues sus últimas disposiciones y en los últimos momentos pues dio a conocer algunas de las propiedades y demás cosas que pues ya más adelante las otros les harán saber. Perfecto, entonces, primero para proceder a ver si califica como testamento militar, en este caso sería verbal, vamos a determinar las siguientes cuestiones. Primero, la pertenencia a una fuerza armada. En este momento estamos con integrantes del ejército, quiere decir que se cumple la condición. Segundo, estuvo presente la señorita Carol, quien, como ya lo dijimos, es un oficial superior en rango a las demás, incluido la superioridad a la fallecida Juana. No han pasado los 90 días reglamentarios para inscribir el testamento, para hacer la formalización, pues hasta ahora pasaron 2 días debido a que la señorita Juana falleció el día 3 de octubre y el día de hoy estamos a 5 de octubre de 2021. También se cumple la condición de que, como lo regulan las disposiciones normativas colombianas, la fallecida ya estaba en peligro inminente de muerte en el momento de dar su testamento, lo cual se cumple, como lo comentaba la señorita Carol, porque estaba herida de gravedad y se sabía que era muy probable que no sobreviviera. Ya que se cumplen estos requisitos básicos para el testamento militar verbal, debido a que tampoco se realizó un escrito para dejar las disposiciones sobre los bienes de la fallecida, procedemos a consignarlo en escrito para poder dejar el registro y necesito que me respondan las siguientes preguntas para poder hacer la protocolización respectiva. Primero, necesito que me comenten si las 3 estaban presentes en el momento en que ella dejó su última voluntad. Sí, señora, nos encontrábamos presentes las 3.
Perfecto. Las tres lograron escuchar todo lo que ella decía sin interrupción, pues que fuera, digamos, injustificada, y entendieron, comprendieron lo que ella les estaba comentando. Sí, señora, las tres estuvimos y aunque se escuchaban los sonidos de los tatucos al fondo, escuchamos claramente lo que quiso decir. Perfecto. Bueno, al respecto de los bienes que dejó en disposición, coméntenme qué bienes eran y el valor de los mismos, si de pronto saben en dónde se encuentran ubicados para poder consignar. Bueno, respecto de lo que nos pudo decir Pinzón Herrera es que el valor de sus bienes era más o menos de unos 800 millones de pesos, de 170 millones de pesos. Hasta donde tengo una buena memoria para recordar, ella siempre nos hablaba de un lote que quedaba en Carmen de Apicalá, y eso eran casi 150 millones y siempre decía que eso era lo que le iba a dejar a sus hijos. Después de eso, nos hablaba de la casa que tenía en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, que en algún momento tuvimos la oportunidad de conocer, y esa casa vale como unos 120 millones de pesos. Hasta ahí puedo dar fe del precio de los bienes. Sin embargo, creo que mi compañera Riveros Pinzón puede recordar el resto de las disposiciones. Ya mencionó, ella hablaba mucho de una colección de armas que ha pasado de familia en familia, de generación en generación, y pues que quiere muchísimo. Está valuado más o menos por unos 300 millones, y realmente más que eso es el valor sentimental que se le tiene en la familia. Y además, pues ellos manejaban una buseta, ya tenía una buseta más o menos por un valor de 200 millones, si no me equivoco, y esos son los bienes de los que nos dio constancia pues en sus últimos momentos. Perfecto. Ya que tenemos la disposición sobre los bienes, que se cumplieron los requisitos de voluntad y los demás para el testamento militar, necesito que por favor me comenten cuál es el nombre completo de la señora Juana, el lugar en donde se encontraba domiciliada al momento del fallecimiento, si conocen su lugar de nacimiento también, la edad y, bueno, luego continuaremos con los de ustedes, pero por favor primero con la señora Juana. Bueno, la señora Juana, de nombre completo Pinzón Herrera Juana, era soldado profesional. Al momento del fallecimiento contaba con 35 años de edad y era nativa del municipio de Carmen de Apicalá. ¿Están todas de acuerdo con la información que han suministrado respecto de los sucesos de las disposiciones testamentarias y la información sobre la señora Juana? Sí, señora. Señora. Sí, de acuerdo. Excelente. Ahora sí, por favor, continuamos con los datos de cada una de ustedes. Necesito nombres y apellidos completos y su lugar de domicilio actual. Primero, comencemos con la señorita Lina, después la señorita María Camila y luego la señorita Carol Valentina. Cardoso Hernández Lina María, soldado profesional, 35 años, residente en la ciudad de Tunja, Boyacá. Ok, yo soy Riveros Pinzón María Camila, soldado profesional, domiciliada en la ciudad de Bogotá y cuento con la edad de 35 años. Señorita. Bueno, mi nombre es Carol Valentina. Tengo en este momento el cargo de teniente coronel, cuento con 40 años de edad y resido en la ciudad de Medellín. Perfecto. Habiendo consignado toda la información pertinente para la protocolización del testamento militar verbal de la señora Juana Pinzón Herrera, procedo a dejarla por escrito y hacer el debido trámite para que quede registrada en el registro de instrumentos públicos. Muchas gracias por haber acudido aquí.